Hay historias que permanecen ocultas durante años, incluso a plena vista. Historias que transcurren detrás de las puertas de una casa aparentemente normal, sin que nadie llegue a imaginar lo que sucede realmente en su interior. En junio de 2026, una intervención policial llevó a las autoridades hasta una vivienda de Ohio. En principio no estaban allí para investigar las condiciones en las que vivía una familia, pero una vez dentro lo que encontraron cambió por completo el rumbo de aquella visita. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles de este caso reciente que está impactando al mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de la familia Siders. Acompáñenme a ver todos los detalles. La vida transcurría con apacible normalidad en Hamden, una pequeña localidad rural de unos 1000 habitantes situada en el condado de Benton, en Ohio, Estados Unidos. Pero esa aparente calma se vio interrumpida la mañana del 30 de junio de 2026, cuando lo que debió ser un arresto por delitos menores y una inspección rutinaria a una vivienda, terminó con un horrible descubrimiento que conmocionó a la ciudad y puso el nombre del pueblo en distintos titulares. Ese día unos agentes de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y también de la Oficina del Alguacil realizaban una investigación y acudieron a la casa de la familia Siders con una orden de registro y también para notificar a Gary Lee Siders Jr. de 36 años una orden de arresto, específicamente por cargos de indecencia pública. Algunos informes también mencionaron que el operativo estaba relacionado con un caso de violencia doméstica y negligencia infantil, aunque los oficiales siempre aseguraron que estaban allí por unas denuncias en contra de Gary, quien se había exhibido fuera de su casa ante distintas personas. Según los registros, los incidentes habían ocurrido los días 23, 27, 29 y 31 de mayo de 2026. Sea como sea, los agentes de la ley ingresaron a la vivienda, pese a que la casa estaba semioculta entre matorrales espesos y entre algunos árboles, era visible desde la carretera. Cuando finalmente llegaron al lugar, lo primero que notaron fue un cúmulo de escombros y basura, tanto fuera como dentro del inmueble, y un penetrante olor que contaminaba el ambiente. Una vez entraron, lo que realmente los horrorizó fue que dentro de una pequeña habitación había 16 niños y adolescentes, todos entre los 18 meses y los 18 años, en condiciones que se describieron como deplorables. Los pequeños estaban de cuclillas, rodeados de excrementos, cubiertos de insectos y con las miradas perdidas. Varios de ellos tenían evidentes problemas de desarrollo, y la mayoría o no podían comunicarse o tenían un lenguaje muy limitado. Algunos presentaban distintas dolencias y se solicitó el apoyo de distintas unidades de emergencias. De acuerdo con los informes, 7 menores fueron ingresados en distintos hospitales y 2 requirieron traslados en helicóptero. Y así, mientras los niños eran atendidos, los oficiales pusieron bajo arresto a los 4 adultos que se encontraban en el lugar. El primero era Gary Lee Siders Jr. La segunda fue su esposa, Elizabeth Ann Siders, de 33 años, padres de todos los menores. Además, los abuelos paternos de los niños y padres de Gary. Gary Lee Siders Sr., de 73 años, a quien de ahora en adelante llamaremos Gary padre, y Christina Lynn Siders, de 67, quienes también vivían en la casa. Inmediatamente los oficiales acordonaron el inmueble y comenzaron a recabar evidencias de todos los posibles delitos que se habían dado ahí. Entre tanto, la presencia de numerosas unidades y agentes evidentemente atrajo la atención entre los vecinos, quienes expresaron su sorpresa al descubrir que había niños en aquella casa, asegurando que ellos nunca los habían visto. El hallazgo y las condiciones en que estaban los menores también generaron una gran conmoción en la comunidad, ya que sus residentes jamás imaginaron lo que pasaba puertas adentro de la vivienda. Las cosas fueron todavía peor cuando ese mismo día, en una conferencia de prensa, el alguacil del condado explicó que pensaban que los pequeños habían estado confinados al menos 4 años en la habitación donde los encontraron. No habían sido escolarizados y tampoco estaban registrados en el sistema de salud. La mayoría, como ya dijimos, presentaba problemas en el desarrollo y algunos no podían hablar. De hecho, la mayor de los hermanos, una chica de 18 años, fue tratada como menor debido a su discapacidad y no era capaz ni siquiera de escribir su nombre.
El alguacil señaló que desde 2008 la familia se había mudado en varias ocasiones entre distintos condados de Ohio y evitaba de esa forma los registros médicos o gubernamentales de los niños. También se comentó, como la familia tenía ganado, que estos animales vivían en mejor condición que los niños. Además de eso, también se aseguró que si la policía hubiera tardado unas 24 horas más en llegar, alguno de los menores hubiese fallecido. Además, también se dijo que los niños eran tratados como animales salvajes. El fiscal dijo que había llevado casos similares durante mucho tiempo, pero este caso era el peor de su carrera. Asimismo, enfatizó que el principal objetivo de las autoridades era proteger a los menores y que se rindieran cuentas ante la ley. Refirió que los padres y los abuelos serían acusados de 16 cargos, uno por cada niño que se encontraba, por un delito grave de segundo grado, poner en peligro a un menor, lo que implica un trato cruel. Los registros especificaban que los niños habían sufrido graves daños, por lo que de ser declarados culpables se exponían a una pena mínima de entre 2 y 8 años y una máxima de 12 por cada cargo. Luego de la detención se realizó la primera comparecencia de los 4 detenidos ante el tribunal. La jueza fijó una fianza de $300,000 a cada uno y les prohibió cualquier contacto entre ellos y también con los niños, mientras se avanzaba en el proceso judicial. La fiscalía en esa audiencia además no descartó presentar cargos adicionales. También se informó que algunos de los menores ya habían sido dados de alta del hospital y otros tendrían que pasar un tiempo prolongado hospitalizados. Pero mientras la investigación avanzaba, aumentaba la curiosidad por la vida de la familia Siders y los rumores también se acrecentaban. Incluso se llegó a decir que la pareja había tenido unas gemelas llamadas Bailey Lee y Faith Lee, que habían nacido el 20 de noviembre de 2022 y habían fallecido unas horas después. Además de eso, a través de pruebas genéticas se pudo corroborar que tanto Gary como Elizabeth eran los padres de todos los niños. En cierto punto de la investigación también se dijo que tal vez estas dos niñas habían nacido producto de algún incesto en la familia, pero la policía también dijo que a las dos pequeñas se les hizo este examen de ADN a los cuerpos y se determinó que la pareja también eran los padres. De ellos salió a relucir que se conocían desde muy jóvenes, habían vivido en la misma calle y habían crecido juntos. Se sabe que en 2008 contrajeron matrimonio, cuando ella tenía 15 y él 18. Los padres de Elizabeth, Brian y Lori autorizaron este enlace matrimonial y se celebró en un tribunal del distrito del condado donde residían en ese momento. Después de la boda, Elizabeth se mudó con Gary y apenas 2 meses después dio a luz a su primera hija. Algunos medios locales también comenzaron a construir la cronología de los nacimientos de los niños. La segunda hija de la pareja nació en agosto de 2009. Para ese entonces la familia se había mudado a una comunidad rural. Año y medio después, en marzo de 2011, tuvieron a su tercer hijo. Y justo un año después, en marzo de 2012, le dieron la bienvenida a la cuarta. En mayo de 2013, Elizabeth trajo al mundo a otra niña, mientras que el primer varón y sexto hermano fue recibido en septiembre de 2014. En mayo de 2016 nació la séptima hija de los Siders, y para ese momento los registros figuraban en la misma dirección que tenían en 2009. Sin embargo, para octubre de 2017, cuando nació la octava hija de la pareja, en los registros ya aparecía una nueva dirección, pero en otro condado. Un par de años más tarde, en 2019, recibieron a su noveno hijo, y para ese momento ya se habían mudado a las afueras de Ohio. De acuerdo con los reportes, la 10ª hija nació en septiembre de 2020, y de nuevo habían cambiado su dirección. Cuando nacieron sus primeros gemelos, un niño y una niña, la familia vivía en una propiedad agrícola sin estructura residencial. En noviembre de 2022 nacieron unas niñas, que al final terminaron siendo siamesas y fallecieron unas horas después debido a una insuficiencia respiratoria. Las niñas de las cuales ya hablamos, que las lápidas comenzaron a hacerse virales en internet. Los informes indicaron que el deceso se había producido por causas naturales, ya que habían nacido de forma prematura. Estaban unidas además por el tórax y la parte alta del abdomen y compartían algunos órganos vitales. Después, en enero de 2024, dieron a luz a otros gemelos, un niño y una niña. Estos sobrevivieron. Justo un año después, Elizabeth dio a luz a otros gemelos, 2 niños. Para ese momento vivían en una comunidad rural. De acuerdo con la investigación, las constantes mudanzas les permitieron a los Siders evadir los registros escolares, ya que si bien sus primeros hijos sí habían asistido a clases durante unos meses, luego de eso ellos los habían sacado del sistema, e incluso tenían varias denuncias por esto.
Eso sí, los casos de ausentismo fueron desestimados, ya que como no pudieron ser notificados y estaban en paradero desconocido, las autoridades no pudieron seguir con el proceso. Volviendo a 2026, el caso dio un giro el martes 7 de julio, cuando los 4 acusados debían comparecer nuevamente ante el tribunal, pero renunciaron a su derecho de una audiencia preliminar. Al día siguiente, el fiscal del condado informó que Gary padre sufrió una caída durante su traslado desde la cárcel, por lo que tuvo que ser ingresado a un hospital. En el lugar le detectaron una afección que requería asistencia médica especializada, y su defensa solicitó con éxito una reducción de la fianza y que fuese puesto en libertad condicional con un dispositivo GPS. Esto para que el condado no tuviera que cubrir sus gastos hospitalarios. Asimismo, el 9 de julio, Gary hijo tenía que comparecer ante el tribunal por sus cargos de indecencia. Al final, él, su madre y su esposa permanecieron en prisión, y la atención de los medios ya estaba puesta sobre ellos. La gente comenzó a llamar a la casa de los horrores de Ohio, y todo el mundo se centraba en Elizabeth, la madre de los niños, a quien calificaban como un monstruo, por ser alguien que tenía una responsabilidad principal de cuidado. Eso sí, cuando muchas personas comenzaron a conocer su historia de matrimonio adolescente con Gary, comenzaron a surgir voces que se preguntaban si ella misma no había sido una víctima. Sus allegados realmente no proporcionaron muchos detalles, y algunos expertos consultados por la prensa local señalaron que sí en la relación podría haber ocurrido algún control coercitivo. La defensa de la mujer, por su parte, declaró que ella siempre se había preocupado por sus niños, y que estaban buscando que saliera libre. Por otra parte, varios familiares comentaron que no conocían si existía o no violencia dentro del hogar, y dijeron que Elizabeth estaba con Gary por decisión propia. También rechazaron las versiones infundadas en internet sobre supuestos antecedentes de abuso o incesto en la familia. Afirmaron que eran una típica familia estadounidense, y aunque no tenían mucho dinero, la casa siempre estaba limpia, y aseguraron muchos familiares que los niños iban a la escuela. Algo que obviamente, contrastado con los registros oficiales, se supo que era una completa mentira. Algo de lo que se comenzó a hablar también mucho fue de los antecedentes penales de Gary hijo. Además, también se habló que Gary padre y Christina eran los únicos de la familia que recibían ayuda estatal. Otras fuentes también señalaron que Gary hijo trabajaba como repartidor de una conocida plataforma en línea, y según le dijo Elizabeth a su abogado, al momento de la detención él incluso estaba buscando otro empleo. Sobre los antecedentes policiales de este hombre se supo que además de esa detención por conducta indecente, en enero de 2017 había sido sancionado por conducirse en un asiento elevador para niños, delito del cual se declaró culpable y pagó una multa de $165. Ahora bien, los abogados de Gary introdujeron una moción para que se emitiera una orden de silencio en el caso, y el jueves 13 de julio, después de hacer una revisión, se alegó que los medios estaban obstaculizando el proceso judicial. De acuerdo con el dictamen, varias declaraciones hechas a los medios y el hecho de que las personas estuvieran haciendo hipótesis en las redes sociales podría afectar la capacidad de seleccionar un jurado imparcial. Así el tiempo fue pasando y 3 semanas después del rescate, los niños comenzaron un proceso legal. En el Departamento de Empleo y Servicios Familiares, una institución a cargo de menores, comenzaron a supervisar a todos, dándose cuenta que algunos necesitaban tratamientos muy específicos. Los niños iban a necesitar cuidados de acogida terapéuticos durante bastante tiempo, los cuales tendrían un costo promedio de entre $150 y $250 diarios. Esto supondría un costo cercano al $1.000.000 el primer año. Mucha gente criticó esto diciendo que los gastos de los niños llevarían al condado a la bancarrota, ya que era el lugar más pobre de todo el estado. Con esto, en las redes sociales, el jueves 23 de julio, la jueza aprobó una nueva orden de silencio, citando un riesgo de publicidad prejuiciosa que iba a afectar la selección del jurado. Ese mismo día, el fiscal solicitó ayuda con los costos del caso a otros condados, pero hasta la fecha en la que estamos haciendo este video no se han encontrado registros de si les asignaron o no los recursos. Tampoco hay registro de más solicitudes de silencio, ni de declaraciones de los representantes de ninguno de los 4 acusados. Actualmente, Gary Lee Seeders Jr., su madre Christina Lynn Seeders y su esposa Elizabeth Ann Seeders continúan recluidos en una cárcel del condado, ya que no se han pagado sus fianzas y están a la espera de que se elija un jurado.
Según medios locales, el proceso se llevará de forma cerrada y confidencial. El único que está en libertad con una tobillera es Gary padre. Además, también se supo que los representantes legales de Elizabeth también habían pedido esta medida, pero hasta la fecha en la que estoy grabando esto, todavía no hay una sentencia sobre eso. Entre tanto, el fiscal indicó que la custodia permanente de los 16 niños ahora se encuentra actualmente en diferentes hogares de guarda terapéuticos y que están recibiendo apoyo a través de distintas instituciones. La dramática historia de los niños Cedars puso en relieve un tema controversial, como primero el matrimonio infantil. Elizabeth era muy pequeña cuando sus padres autorizaron su matrimonio. Además de esto, también pone en relieve el hecho de que las autoridades no le dan seguimiento a los pequeños. Elizabeth dio a luz siempre en hospitales, nunca lo hizo en su casa, y a pesar de esto no se pidió un seguimiento de esos niños ni de las condiciones en las que vivían. Hasta este momento todas las respuestas siguen siendo un misterio, pero la sociedad sigue conmocionada y está exigiendo justicia para estos 16 niños que sufrieron a manos de las personas que los tenían que proteger. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso impactante que se llevó muchos titulares y que realmente pues está conmocionando a todo el mundo. Un caso horrible, como siempre decimos, pero más terrible aún cuando tenemos niños involucrados, niños que vivían en este tipo de condiciones tan horribles. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.